Siqueiros huye de casa. Artistas, bienvenidas, bienvenidos a su espacio creativo y artístico. Mi nombre es René Linares, artista y curioso investigador en temas de arte. Hoy continuamos con nuestro anecdotario Siqueiros y en esta ocasión vamos a conocer cómo Siqueiros se fue de su casa. Así que sin más, comenzamos. La huida de casa, 1911. Mis primeras discrepancias con don Cipriano Alfaro, mi padre, se produjeron precisamente a raíz de la huelga de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, movimiento en el que yo participé en mi carácter de alumno nocturno de esa facultad, pues de día era yo estudiante de la preparatoria. Sucedió que en el proceso de la huelga hice gran amistad con Jesús S. Soto, un embrión de poeta originario de Guanajuato y como veremos en otra ocasión llegó a ser gobernador de su estado. Jesús Soto vino a México como delegado de los estudiantes de la capital misma de Guanajuato a manifestar la correspondiente solidaridad a nuestra huelga. Hacía varios años me informó que él era un admirador de Gorky y leyéndolo se había hecho partidario de las doctrinas sociales revolucionarias, particularmente de las anarquistas. Stirner era su ídolo teórico. Hablaba de este escritor anarquista constantemente y me facilitó los primeros libros de él, mismo que yo pude leer. Cuando todo esto acontecía pude percibir cierta claridad en lo que respecta a mi padre, abogado ilustre en su profesión, que era el apoderado de muchos de los más importantes terratenientes de México. Desde hace muchos años representaba legalmente los intereses de los hermanos Amor Escandón en el estado de Morelos, lo que explica por qué mi padrino de bautismo fue precisamente don Manuel Amor Escandón y por qué don Alejandro Amor Escandón fue mi primer maestro y guía de equitación. Quizá debido solo a mi entonces extrema delgadez, que me hacía apto para montar caballos y yeguas tiernos. Sería interesante saber que yo monté la famosa Machintla, que ganó muchos de los más importantes derbis en Europa y en Estados Unidos. La observación de los personajes que se movían en torno de mi padre y las influencias de Jesús Soto crearon mi primera noción de la vida política. Y aquí viene el conflicto. El primer conflicto con mi papá. Llegué un día a mi casa cuando ya mi padre y mis hermanos atendían a sus distinguidos invitados de ese día, que eran todos exclusivamente hacendados. Don Manuel Amor Escandón, don Alejandro Amor Escandón, don Joaquín Alejandro Escandón, hacendados de Morelos, don Antonio Camarena y don Jesús Covarrubias, hacendados de Guanajuato, y otros más cuyos nombres y entidades no recuerdo. Aquello parecía un banquete que se realizaba en condiciones políticas excepcionales. Puedo pensar ahora que los vientos de la reforma agraria habían empezado ya a soplar con bastante rigor por toda la república y de eso se hablaba en la mesa antes de que yo llegara. Mi primera inadecuada intervención comenzó cuando entré corriendo y lancé mi cachucha, que volando sobre las cabezas de todos aquellos ilustres señores, fue a dar matemáticamente en el asiento de una silla que estaba detrás, lo que provocó la risa de mis hermanos y la mirada de violento reproche de mi padre. Después, cuando casi acababa yo de acomodarme en mi antes vacío asiento, el señor Covarrubias me dijo, con que tú, Pepe, eres de esos que dicen lo tuyo es mío y lo mío también, a lo cual yo contesté simplemente con un gruñido, segunda mirada violenta de mi padre. A continuación me sentí sujeto a un fuego graneado de todos aquellos señores respetables, que empezaron a tomarme el pelo más o menos con los mismos argumentos sarcásticos del primero. Resistí durante cierto tiempo, pero después, levantando la cara con la mayor energía y determinación que me fue posible, posiblemente con la voz medio chillona por la nerviosidad, dije, yo lo único que sé es que todos los hacendados son una punta de ladrones. Ya no hubo una tercera mirada furibunda de mi padre, sino que éste, perdiendo su habitual serenidad, me lanzó un bazazo desde un extremo a otro de la mesa, a la vez que me decía, sal de aquí, miserable grosero. Lentamente me levanté, entré en la primera pieza, cerré la puerta y empecé a hacer pedazos todo lo que había allí. El ruido que se producía era verdaderamente pavoroso. Mi padre y algunos de sus clientes corrieron tratando de abrir la puerta, pero yo había cerrado con llave, y mientras se esforzaban por abrirla, pasé a la segunda pieza, haciendo pedazos todo lo que encontraba a mi paso. Así llegué a la sala. Me colgaba de las cortinas y de las rinconeras que tenía mi padre, con cosas muy antiguas, y como un ciclón recorrí todo lo que me quedaba hasta llegar a la calle. Abrí el zaguán, salí a la calle, cerré estrepitosamente la puerta y después desde afuera me dediqué a penetrar las ventanas.
Todavía alcancé a ver la mirada de mi padre y de algunos de sus clientes a través de los vidrios rotos y cómo me miraban con verdadero pavor. Ese día me fui de mi casa para siempre. Ya no regresé más. El chamaco Urbina, José María Fernández Urbina, me dio refugio en su casa, ya que éramos alumnos de la misma escuela y clase. La madre de Fernández Urbina fue mi madre durante muchos meses. Esto ocurría en 1911. Mi padre intentó hacerme volver a la casa. El conducto invariable para ello fue mi hermano Jesús, quien me localizó y siempre me decía que mi papá estaba cada vez más enfermo y que yo debería regresar, porque indudablemente eso le haría un gran bien a su salud. Recuerdo que en alguna ocasión, no recuerdo cómo, pude conseguir algún dinero, lo que me permitió comprar inmediatamente un hippie sombrero de carrete. Me lo puse y me fui a pasear enfrente de la casa de mi papá para que él y todos nuestros vecinos, entre los que se encontraban Sánchez Azcona y su familia por una parte y el general Mondragón y su familia por otra, se dieran cuenta de que yo era un hombre capaz de sostenerme a mí mismo e inclusive con elegancia, cuando no con distinción. Pero parece que la cosa no dio resultado porque mi papá no apareció. Y pienso yo ahora que así fue, porque él no se encontraba, desgraciadamente, ese día en aquel lugar. Lo que sí recuerdo muy bien es que mis antes amiguitas de la calle salieron a reírse estrepitosamente de mí por todas las ventanas. Mi pelo era muy chino y tenía mi sombrero como tapadera. Bueno, ¿qué te pareció esta historia de Siqueiros cuando se va de su casa? Como puedes darte cuenta, no tuvo una buena relación con su padre cuando él era adolescente y así se mantuvo casi por el resto de su vida. Y efectivamente Siqueiros nunca regresó a su casa. Hazme saber en los comentarios qué te pareció esta historia del maestro Siqueiros. Gracias por darle like y por suscribirte. Recuerda activar la campanita para que recibas la notificación de la siguiente historia. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en este tiempo y nos vemos. Chao. Nosotros éramos bohemios, como eran bohemios todos los jóvenes de nuestro tiempo. Pero la convulsión política nos arrancó de nuestro letargo personal o de pequeño grupo para llevarnos a comprender que solo puede realizarse un arte poderoso en contacto con el hombre y, si es posible, en contacto con el drama más intenso del hombre.